Comencemos con un nuevo video. Hablemos sobre por qué empezó y qué pasó en la guerra de más de 50 años que desangró a Colombia. Es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y en sus más de sus 50 años no hay ningún colombiano cuya vida no haya afectado. Las cifras le dicen todo: más de 260 muertos, decenas de miles desaparecidos, casi 7 millones de desplazados, violaciones, de secuestros e incontables tragedias personales. Pero, ¿cómo comenzó el conflicto? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Y por qué una de las democracias más estables de América Latina ha vivido una guerra con más de medio siglo? Aquí les traigo el origen, las causas e hitos del conflicto armado interno en Colombia. Ahora hablemos sobre cuáles son los orígenes de la violencia en Colombia. Tal vez decir que los conflictos colombianos pueden rastrearse hasta la época de la conquista es remontarse demasiado atrás en el tiempo, pero sí es relevante decir que en el siglo XIX hasta los primeros de los años 20 hubo unos niveles muy intensos de la violencia fratricida que marcaron el futuro de Colombia en decenas de miles de muertos. Era un enfrentamiento entre partidarios liberales y conservadores, una relación de conflictos que alimentarían conflictos de países a partir de entonces. La confrontación bipartidista nunca cesó. La más profunda expresión del enfrentamiento conservador-liberal se desató a partir de 1948 en el asesinato del popular candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán. En todo el país comenzaron salvajes choques en primer momento como epicentro de Colombia, aunque luego se fueron convirtiendo en conflictos principalmente rurales, terriblemente sangrientos. Este periodo, que se extendió hasta fines de la década de los 50, recibió el sencillo y explícito nombre de la violencia. También dejó más de 20.000, nada más y nada menos, muertos. Ahora hablemos sobre una de las organizaciones llamadas FARC que comenzó este conflicto en Colombia. ¿Cómo comenzó el conflicto con las FARC, no? En esa época había mucha desigualdad social y ahí empezó los conflictos. Recuerda a Juan José Esteban Félez Cañavel, un campesino de Antioquia que tuvo que dejar su tierra por varios años escapando de los reclutamientos de las FARC, aunque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no comenzaron como tales. Sus orígenes son lo de un grupo de autodefensas integrados por campesinos de tendencia liberal, desplazándose durante el periodo de la violencia, que más tarde adaptaron la ideología comunista, tumbaron montes para abrir un claro de la selva o se establecieron en la parte alta de la cordillera, explicando en el libro de la biolontología de Stephen Ferry. Eran colones que aprendieron a sobrevivir en una frontera sin ningún tipo de lealtad hacia el Estado. Hacia 1964, todos los campesinos comunistas se habían concentrado en esa zona de la cordillera, en el centro del país. El lugar se llamaba Marquetalia, en el departamento del Tolima. Las zonas de la guerrilla eran imaginadas o representadas como zonas de dominio de la libertad. Esto lo decía el historiador Gonzalo Sánchez, el director del Centro Nacional de la Memoria Histórica, y una de las personas que más estudió el conflicto colombiano. En Marquetalia habían constituido una suerte de repúblicas independientes, conformadas con 50 hombres que pelearon durante la violencia junto a sus familias. Eran una de las más de 100 bandas armadas por rechazar la posibilidad de desmovilizar tras ese conflicto y que tenían una responsabilidad de poder militar y un conflicto militar político. A la cabeza de este grupo estaba Manuel Marulanda Vélez, el señor Tifirio, una combatiente formado por las guerrillas liberales de inicios en los 50, quien se convertiría en el primer jefe de las FARC. A mediados de 1974, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres, forzando la igualdad de campesinos armados. Tras ser derrotados y desesperarse, Marulanda junto a Jacobo Arenas, otro de los liberales originales del grupo,
Fundan primero una guerrilla del nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adoptó el nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este es generalmente considerado el origen de las más grandes guerrillas de Colombia, con las que las fuerzas de Estado han venido combatiendo desde entonces. Pero las FARC no fueron solo un producto de la historia colombiana, sino también de lo que ocurrió en el mundo. Surge en el marco de la lucha de la liberación latinoamericana, alimentada de la tensión de Estados Unidos y de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Son una de las guerrillas comunistas de inspiración marxista-leninista y no son las únicas organizaciones guerrilleras del corte comunista que nacen a partir de esa época. Casi en simultáneo se constituye el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, inspirado en la República Cubana, que estrenó a sus líderes y que hoy continúa en luchas del gobierno. Más tarde surge el Ejército Popular de la Liberación EPL o maoísta, el M-19 más urbano y otras guerrillas que ya se han, podríamos decir, desmovilizado. Ahora hablemos sobre el recrudimiento del conflicto. Recién a principios de la década de los 80, las FARC decide que tendrán como objetivo explícito el tomar el poder, cuando pasan a llamarse las FARC-EP, entre paréntesis el Ejército del Pueblo. A finales de esta década, el surgimiento de los grupos paramilitares de derecha, alentados por el sector de la Fuerza Armada y algunos terratenientes, empezaron a darse conflictos políticos, así como el narcotráfico, profundizando la violencia en el enfrentamiento armado. Pero, además de enfrentarse con la guerrilla, destinaron a campesinos y dirigistas sociales. Por eso, esta misma época comenzó a tener más y más influencias del narcotráfico en el conflicto armado colombiano, del que progresivamente se van sirviendo tanto grupos paramilitares como la propia guerrilla. Hacia el año 2000, Estados Unidos comienza a proveer asistencia técnica y económica en la lucha contra insurgentes y antidrogas en el marco del Plan Económico, inyectando en 15 años unos 10.000 millones de dólares en el país. Eso permitió la modernización de las fuerzas militares y políticas, y también policiales, y que hoy suman cerca de medio millón de efectivo. También hacia el año 2000 las FARC alcanzó su mayor capacidad militar, como unos 20.000 hombres en armas. Los años siguientes registran una sucesión de hechos dramáticos, como en momentos más violentos de la guerra. En el caso de la guerrilla se destaca el secuestro, mientras que en el grupo paramilitar realizan numerosas masacres. Ambos grupos, además de fuerzas establecidas, realizaron violencias como los derechos humanos. Consecuentemente, la mayoría de los muertos del conflicto han sido, obviamente, tristemente civiles. Ahora por la pregunta del millón, por la que iniciamos este video. ¿Por qué el conflicto se extendió por tanto tiempo? Mucha, cuando esta pregunta, en las calles de las ciudades y en el campo, las causas que dan los colombianos son muy recurrentes. Falta de empleo y oportunidades, desigualdad, concentración de la riqueza, injusticia social, falta de tolerancia, indiferencia, la corrupción. A pesar de la riqueza natural, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, el tercero después de Haití y de Honduras en el conflicto del continente americano. El conflicto en Colombia es distinto de otras guerras civiles en el mundo, que suelen tener causas étnicas, económicas o religiosas claras, argumentando en el libro de Stephen Ferry. Es incluso difícil que para los colombianos definir la naturaleza del conflicto y agrega y cita diferentes explicaciones. Un lucrativo negocio bélico que se autoperpetúa, influenciado por el narcotráfico. Un ciclo de represalias por la atrocidad cometida en el pasado. Una guerra de clases de campesinos revolucionarios contra el sistema de corrupción. Y según Álvaro Villarra, el Centro de Nacionales de Memoria Histórica, hay tres elementos que están en el origen del conflicto. Primero,
la tendencia a ejercer violencias desde el poder y la política, la falta de resolución en la cuestión de la propiedad de la guerra en la tierra del campo, las faltas de garantías por la pluralidad en el ejército de Colombia, políticas. Pero ahora hablemos por qué llega el fin del conflicto con las FARC ahora. En esto no es la primera vez que se trata de alcanzar la paz entre el gobierno y las FARC. En 1984 hubo un primer intento en el que la parte de las FARC nos sumó en un partido político, la Unión Patriótica, cuyos miembros fueron blanco de escuadrones de extrema derecha y de miles fueron asesinados. Desde entonces, esa guerra ha tenido una profunda desconfianza de dejar las armas. Hubo a un intento en 1991, en 1992 y otro en 1998 a 2002, que por diversos motivos fracasó. Durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe en 2002 y a 2010, se lanzó una profunda ofensiva contra las FARC, que incluyó bombardeos a campamentos rebeldes y se extendió durante el gobierno del sucesor y actualmente presidente, el señor Juan Manuel Santos. En los ataques del gobierno se diezmaron las fuerzas de la guerrilla y mataron a varios de los máximos líderes, entre los cuales no estaba Manuel Marulanda, quien murió de viejo en un campamento del grupo. Hoy se estima que las FARC tienen unos 700.000 hombres en armas. Existe el argumento de que este debilitamiento puso a los rebeldes en una posición muy razonable para negociar, pero también un contraargumento que tras más de una década de ofensiva estatal militar, las fuerzas del gobierno lograron derrotar a las FARC. Para ellos también era razonable pensar en negociar. En cualquier caso, en noviembre de 2002 en 2012 se iniciaron los diálogos de La Habana entre líderes de la guerrilla y el gobierno del señor Juan Manuel Santos, que tuvo un desenlace, podríamos decirlo, bueno. Ahora hablemos sobre el capítulo La paz definitiva. Los acuerdos de La Habana con las FARC son un elemento esencial para alcanzar una paz estable y duradera en Colombia, pero no son suficientes. Por una parte, el ELN sigue activo y aunque hubo avances hacia un proceso de paz en la guerrilla, todavía no ha comenzado y no parece que esté cerca de su inicio. Por otra parte, los grupos paramilitares se surgieron para compartir a las FARC y que se desmovilizaron oficialmente a mediados de las FARC pasadas. No entregaron las armas por completo. Muchos de sus miembros se aglutinaron en las que hoy el gobierno llamó grupos armados organizados, antes las llamadas bandas criminales o BACRIM, entendiendo criminales con capacidad de controlar territorios en ciertas partes del país y alto poder de fuego. Estos grupos se dedicaron a extorsionar al narcotráfico, al tráfico de personas y a los minerales ilegales, entre otras actividades, y representan una serie de amenazas por la paz. Y según comienzan a muchos activistas sociales y defensores de derechos humanos, algunos siguen en su rol original como instrumentos de extrema derecha, automemorizándose a poblaciones y tratando de acallar a los líderes de la comunidad. Finalmente, y esto es crucial, muchos creen que una paz sólida en Colombia solo se podrá conseguir cuando se hayan resuelto las causas fundamentales del conflicto que todo ciudadano de este país parece tener tan claro. Como decimos más arriba, falta en el empleo y oportunidades, desigualdad, concentración de riqueza, injusticia social, falta de tolerancia, indiferencia, corrupción. Tal vez la esperanza, de acuerdo con las FARC, abra una oportunidad para comenzar a resolver de una vez por todas este conflicto que tenemos. Petro, si no puedes hacerlo, nunca lo vas a poder hacer en ningún momento. No creo que haya una buena reconciliación con alguna, no sé, con las FARC, pero con organizaciones criminales no creo que se pueda. Entonces, habrá que coger de otra manera este llamado la paz total.
debemos acoger otra forma porque esto de las eh, acuerdos entre dos partes no creo que vaya a ningún lado.